Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos el método Lean Startup. Vivimos en una era en la que las herramientas para emprender son más accesibles que nunca. Las tecnologías han reducido las barreras de entrada, las redes sociales permiten llegar a millones de personas sin intermediarios y el conocimiento fluye libremente en Internet. Sin embargo, en medio de esta abundancia, la tasa de fracaso entre startups sigue siendo alta. ¿Por qué? Porque muchas nuevas empresas se lanzan al mercado impulsadas más por intuiciones y entusiasmo que por aprendizajes reales sobre sus clientes y su entorno. El método Lean Startup de Eric Rice nace como una respuesta serena y pragmática a esta paradoja moderna. Su premisa central es poderosa en su sencillez. Emprender no es una cuestión de inspiración, sino de aprendizaje estructurado. Ries plantea que las startups no deben comportarse como versiones en miniatura de empresas tradicionales, con planes rígidos y proyecciones a 5 años. En cambio, deben verse a sí mismas como organizaciones diseñadas para aprender. Aprender qué quiere el cliente, qué problemas son realmente urgentes de resolver y qué caminos conducen al crecimiento sostenible. Este cambio de paradigma, de ejecutar un plan a validar un aprendizaje, marca un antes y un después en la forma de concebir los negocios. En lugar de desarrollar productos durante meses sin contacto real con el mercado, el enfoque Lean propone lanzar cuanto antes una versión simplificada, el famoso Producto Mínimo Viable, MVP, que permita recoger datos reales del comportamiento de los usuarios. Porque en el mundo de la innovación, no importan tanto las opiniones o las encuestas. Lo que importa es lo que la gente hace. El objetivo, entonces, no es construir un producto perfecto, sino construir un sistema de aprendizaje rápido y eficiente. El emprendimiento pasa a ser un laboratorio. Se formulan hipótesis sobre el modelo de negocio, se diseñan experimentos para ponerlas a prueba, se miden los resultados y, en función de estos, se toma una decisión clave. ¿Perseverar o pivotar? Perseverar si las hipótesis se confirman. Y votar si no. Pero jamás avanzar por inercia. Este enfoque evita uno de los errores más comunes en las startups. El fracaso silencioso, ese proceso en el que un equipo sigue construyendo, invirtiendo, trabajando, pero en la dirección equivocada. En lugar de avanzar rápido hacia el mercado, caen en lo que Ries llama la ilusión de progreso. Parecer ocupados, sin estar aprendiendo nada significativo. El Lean Startup corta esa inercia y coloca el aprendizaje validado como el único criterio relevante. Desde este punto de vista, incluso el fracaso cambia de rostro. Ya no es un enemigo que acecha en la sombra, sino un aliado que, si se gestiona bien, te permite crecer más rápido. Cada error bien analizado se convierte en conocimiento. Cada reacción inesperada del cliente es un faro que señala por dónde no ir. Y eso convierte al emprendimiento en un proceso mucho más humano, más cercano a la ciencia que a la épica. El método Lean Startup no es un manual cerrado ni una fórmula mágica. Es una mentalidad que redefine el sentido del riesgo. No se trata de eliminarlo, sino de reducir la incertidumbre con aprendizaje sistemático. Se trata de no apostar todo a una idea sin antes haber probado sus fundamentos con hechos, datos y clientes reales. Este primer paso que propone Eric Rice es más que una metodología. Es una declaración de principios. Es decirle al emprendedor que no tiene que adivinar el futuro, sino explorarlo con rigor. Que no debe esconderse tras grandes lanzamientos, sino salir cuanto antes al mercado, escuchar, observar y adaptar. Que no es necesario saber todas las respuestas, pero sí estar dispuesto a formular mejores preguntas. Así comienza el recorrido de toda startup que quiere dejar de improvisar y empezar a construir con propósito. Entendiendo que no se trata de moverse más rápido, sino de moverse con sentido. Porque en un mundo donde todo cambia a gran velocidad, la ventaja no la tiene quien más invierte, sino quien más rápido aprende. Una vez que comprendemos que emprender no es una carrera hacia la ejecución ciega,
sino un proceso de aprendizaje continuo, aparece la piedra angular del método Lean Startup: el aprendizaje validado. Esta idea, tan simple como revolucionaria, establece que el principal producto de una startup no es su tecnología, su app, ni siquiera su facturación inicial. Es el conocimiento que obtiene sobre qué quieren realmente sus clientes, qué problemas se enfrentan y cómo resolverlos de forma eficaz y escalable. Eric Ries define una startup como una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. Esa palabra, incertidumbre, lo cambia todo. Porque no basta con planificar. Ni siquiera con ser brillante. En un entorno de incertidumbre, lo único que cuenta es lo que se puede aprender, validar y repetir. Y para ello, no se puede esperar meses o años. Hay que hacerlo desde el primer día. Aquí entra en juego el concepto del producto mínimo viable, PMV o MVP en inglés. Se trata de lanzar una versión simplificada del producto que permita poner a prueba las hipótesis fundamentales del modelo de negocio con clientes reales. No es un producto inacabado sin sentido, ni una excusa para entregar algo deficiente. Es, en realidad, la forma más rápida y económica de aprender si una idea tiene tracción, si resuelve un problema real y si alguien está dispuesto a pagar por ella. En esta fase, la tentación del perfeccionismo es peligrosa. Muchos emprendedores quieren ofrecer una versión digna, completa o impresionante de su producto. Pero Ries insiste en que lo que se necesita es veracidad, no vanidad. El objetivo es observar cómo se comportan los usuarios, no confirmar nuestras suposiciones. ¿Hacen clic donde esperábamos? ¿Abandonan el proceso? ¿Vuelven a usar el servicio? ¿Recomiendan el producto? Estas son las señales que definen el camino a seguir. Una de las claves más importantes en este proceso es la construcción del ciclo construir, medir, aprender, la dinámica vital del método Lean. Este ciclo permite que cada iteración sea un paso hacia adelante, no una repetición sin dirección. Se construye algo pequeño, se lanza, se mide con métricas reales y se aprende a partir de los resultados. Luego, se vuelve a construir una nueva versión mejorada. Y así, sucesivamente. En este punto, Ries también desmonta uno de los mitos más dañinos del emprendimiento: el de las métricas vanidosas. Muchos fundadores se enfocan en cifras que parecen prometedoras, número de visitas, descargas, seguidores, pero que no dicen nada sobre la sostenibilidad del negocio. El enfoque Lean exige métricas accionables, es decir, datos que reflejen si estamos mejorando en aspectos clave: tasa de retención, conversión, costo de adquisición, valor del cliente. Si no se puede aprender de una métrica, no sirve. Además, este enfoque favorece un cambio de actitud. De la planificación a la experimentación controlada. En lugar de asumir que el emprendedor ya conoce a sus clientes, se parte de la premisa de que toda idea es una hipótesis que debe someterse a prueba. Cada cambio en el producto, en el mensaje o en el canal de distribución debe concebirse como un experimento, con una hipótesis clara, una métrica a observar y un criterio para evaluar el resultado. La consecuencia más transformadora de este método es que las decisiones dejan de basarse en intuiciones o deseos y pasan a basarse en evidencias. Se crea así un entorno de trabajo más ágil, donde los errores no son fracasos, sino datos útiles. Donde el equipo no teme reconocer lo que no sabe, porque el proceso mismo está diseñado para aprender y adaptarse constantemente. Otra virtud esencial del aprendizaje validado es que acelera sin apresurar. Muchos emprendedores creen que ir rápido significa avanzar sin mirar. Pero en realidad, avanzar rápido en la dirección equivocada es lo más costoso que puede ocurrirle a una startup. Ries propone que la velocidad se mida en función de cuántos ciclos de aprendizaje puede completar una empresa en un tiempo dado. Cuantas más iteraciones, más rápido aprende. Y cuanto más aprende, más cerca está del ajuste producto-mercado. Este capítulo no es solo un marco metodológico.
Es una invitación a cambiar de lente, a dejar de ver la empresa como un plan maestro que hay que ejecutar y empezar a verla como un sistema vivo, experimental y en constante evolución. Una empresa que no se define por sus ideas iniciales, sino por su capacidad de aprender de la realidad y adaptarse sin perder su propósito central. A través del aprendizaje validado, Lean Startup devuelve al emprendedor el control. No para que imponga su visión al mundo, sino para que construya con el mundo, escuchando, observando, ajustando. Porque las empresas que perduran no son las que empiezan con más recursos, sino las que mejor aprenden a navegar lo incierto. Uno de los momentos más críticos y menos comprendidos en la vida de una startup ocurre cuando, tras haber experimentado, observado y aprendido, los resultados contradicen nuestras expectativas. La hipótesis no se valida. El producto mínimo viable no engancha. Las métricas no mejoran. Y entonces aparece una decisión tan difícil como trascendental. ¿Seguimos en la misma dirección o cambiamos? Este punto de inflexión, que Arrequaz denomina pivotar, es uno de los actos más maduros que puede ejecutar una startup. Contrario a lo que muchos creen, pivotar no es sinónimo de rendirse. No es tirar todo por la borda, ni empezar desde cero. Es redirigir, con precisión quirúrgica, el enfoque del proyecto, manteniendo la visión de fondo, pero cambiando la estrategia para alcanzarla. Es el momento en que la empresa demuestra si tiene un sistema de aprendizaje real o si está atrapada en su propio orgullo. Ries señala que muchos emprendedores llegan a este punto con una mezcla de ansiedad y parálisis. Temen cambiar porque ya han invertido tiempo, dinero y energía en la dirección actual. Pero aquí es donde el método Lean revela su verdadera fuerza. Si se ha construido y medido con disciplina, entonces habrá datos objetivos que guíen la decisión. Y si la hipótesis central no se valida, insistir sería más peligroso que corregir el rumbo. El proceso de pivotar es, por tanto, una manifestación de humildad estratégica. Requiere soltar el apego a las primeras ideas y aceptar que la realidad del mercado tiene la última palabra. Pero también implica claridad. Saber exactamente qué se está cambiando, por qué y hacia qué. No es improvisar. Es adaptarse con método. En este sentido, el libro describe varios tipos de pivot. De producto-problema. Cuando se descubre que el problema que se intentaba resolver no es tan relevante y hay que reenfocar la solución hacia otro dolor más agudo del cliente. De segmento de cliente. Cuando el producto funciona, pero no con el público inicialmente imaginado. De canal. Cuando la distribución o la forma de llegar al cliente debe rediseñarse por completo. De tecnología. Cuando el valor sigue vigente, pero la forma de entregarlo necesita una transformación radical. Cada uno de estos movimientos responde a la misma lógica. Hay algo en la relación entre problema, cliente y solución que no encaja y es necesario encontrar un nuevo equilibrio. El pivot, bien hecho, no es un salto al vacío. Es una reconfiguración orientada por evidencia. Ries también advierte contra el peligro de pivotar demasiado pronto o demasiado tarde. Cambiar demasiado pronto puede impedir que una idea tenga el tiempo suficiente para desarrollarse. Esperar demasiado puede llevar a desperdiciar recursos valiosos en una dirección inviable. La decisión correcta depende de las métricas adecuadas, de la calidad del aprendizaje y de la honestidad con la que el equipo analiza los datos. Aquí es donde entra un concepto fundamental: la disciplina emprendedora. El Lean Startup no es una invitación a moverse sin parar, sino a avanzar con intención, a experimentar con estructura, a cambiar con razón, no con desesperación. Pivotar no es una señal de debilidad. Es, en realidad, una señal de madurez, de que la startup no se define por su forma, sino por su propósito. Este enfoque también tiene profundas implicaciones emocionales. Muchos emprendedores se identifican con su idea. Cuando ésta no funciona, sienten que es un fracaso personal.
pero el método Lean enseña a despersonalizar los resultados. Una hipótesis fallida no te convierte en un mal emprendedor, te convierte en un emprendedor que ha aprendido algo. Y si ese aprendizaje se utiliza para construir una nueva versión mejor, entonces ha valido la pena. Además, pivotar con éxito requiere un tipo de liderazgo muy particular. Uno que no se aferra al ego, que sabe escuchar al equipo, que sabe interpretar los datos y que tiene el coraje de tomar decisiones difíciles. Ries insiste en que los mejores líderes no son los que tienen todas las respuestas desde el principio, sino los que construyen sistemas para descubrirlas a lo largo del camino. También señala que, en muchos casos, que el gran acierto de una startup surge después de un pivot. Airbnb, Twitter, Slack, Instagram, todas comenzaron con una idea distinta a la que finalmente las hizo crecer. Pero solo pudieron llegar ahí porque tuvieron la flexibilidad y el método para adaptarse. Y esa es quizás la enseñanza más profunda de este capítulo. Que en el corazón de cada pivot bien ejecutado hay una doble fuerza. Claridad sobre lo que no está funcionando y fe estratégica en que existe una mejor dirección. El pivot, bien entendido, es el arte de girar sin perder el equilibrio. Es la danza entre convicción y evidencia. Es la disciplina de no enamorarse de la forma, sino del fondo. Y es, al final, una de las habilidades más valiosas que cualquier emprendedor puede cultivar. La capacidad de cambiar a tiempo para sobrevivir, crecer y cumplir su propósito. A medida que una startup avanza, se enfrenta a una necesidad inevitable: justificar su progreso. Tanto ante inversores como ante su propio equipo, surge una pregunta que parece sencilla, pero que en contextos de innovación es profundamente difícil de responder. ¿Cómo sabemos que estamos avanzando? Eric Ries, en el método Lean Startup, plantea que las herramientas tradicionales para medir el rendimiento, como los ingresos, el número de usuarios o la rentabilidad, pueden ser engañosas o incluso inútiles en las primeras etapas de un proyecto. Porque en esa fase temprana, lo que realmente se está construyendo no es un negocio funcional, sino un sistema de aprendizaje que aún está buscando su modelo. Por eso, se necesita una forma distinta de medición, una nueva disciplina. La contabilidad de la innovación. Este tipo de contabilidad no parte de suposiciones ni de proyecciones idealizadas. Parte del presente. Su propósito no es mostrar qué tan grande es una startup, sino qué tanto ha aprendido, qué hipótesis ha validado y qué fundamentos ha puesto para crecer de forma sostenible en el futuro. La contabilidad de la innovación se apoya en 3 pasos esenciales. 1. Establecer la línea base. El primer paso es entender el comportamiento actual de los primeros usuarios frente al producto mínimo viable. Aquí no se busca el número total de visitantes o descargas, sino métricas relevantes. ¿Cuántos completan el proceso? ¿Cuántos regresan? ¿Cuántos recomiendan? Esta línea base sirve para saber dónde estamos, antes de hacer cualquier cambio. Ries insiste en que este análisis debe ser riguroso. No basta con sentir que algo funciona. Hay que medirlo. Porque muchas startups se pierden en métricas de vanidad, como seguidores, descargas, impresiones, que generan una ilusión de tracción sin una base real de negocio. El foco debe estar en lo que el autor llama métricas accionables, es decir, datos que lleven a decisiones concretas. 2. Afinar el producto. Una vez conocida la línea base, se hacen cambios específicos al producto con la intención de mejorar los indicadores clave. Esta fase es, en esencia, un ciclo de experimentación. Se introduce una nueva funcionalidad, se cambia el mensaje, se ajusta el diseño o se prueba un nuevo canal. Luego, se mide el impacto. Si los números mejoran, se está aprendiendo. Si no, se evalúa si el camino es viable o si llegó el momento de pivotar. Aquí se vuelve fundamental distinguir entre correlación y causalidad. Un cambio puede coincidir con una mejora, pero eso no significa que haya sido la causa. Por eso, Ries sugiere aplicar pruebas controladas,
dividir a los usuarios en grupos y experimentar con cuidado. Esta es una forma de ciencia aplicada al negocio. Validar hipótesis en el mundo real con datos reales. 3. Tomar una decisión. Perseverar o pivotar. Este momento ya lo hemos explorado antes, pero ahora se presenta desde la mirada numérica. Si tras varias iteraciones las métricas mejoran consistentemente, entonces hay razones para continuar en la misma dirección. Si no, los datos pueden estar indicando que el modelo actual no tiene futuro y que es hora de cambiar el enfoque. La contabilidad de la innovación, por tanto, se convierte en un sistema de guía. No dicte qué hacer, pero ilumina el camino. Libera al equipo de las decisiones basadas en la intuición o el ego y permite construir sobre evidencia. Y en ese proceso, se fortalecen tanto el producto como la cultura interna de la empresa. Otro concepto clave que Ries introduce aquí es el de unidad de progreso. Cada startup, según su modelo, debe definir cuál es su métrica principal. Para una red social puede ser el número de usuarios activos que generan contenido. Para una plataforma de e-commerce, la tasa de conversión. Para una app de suscripción, la retención. Definir esta métrica permite saber si el negocio está avanzando en la dirección correcta o simplemente está creciendo sin consistencia. Este enfoque también permite algo crucial: comparar el costo del aprendizaje con el valor del aprendizaje. No se trata solo de reducir costos, sino de evaluar si cada euro, hora o línea de código invertidos están generando conocimiento útil. Porque el desperdicio no es gastar mucho, sino gastar sin aprender. Y en un entorno de recursos limitados, esto puede marcar la diferencia entre avanzar o desaparecer. Además, la contabilidad de la innovación es un puente entre el mundo del emprendimiento ágil y el mundo de las finanzas tradicionales. Ries propone que los inversores aprendan a evaluar startups no solo por sus ingresos actuales, sino por la solidez de su sistema de aprendizaje, por la claridad de sus experimentos y por la calidad de sus decisiones basadas en datos. Esta nueva forma de ver el progreso puede ayudar a cerrar la brecha entre quienes crean productos y quienes los financian. Finalmente, esta forma de medición tiene un impacto profundo en la cultura interna. Cuando un equipo mide lo correcto, deja de discutir sobre opiniones y comienza a dialogar sobre hechos. Se reduce el ruido, se aumenta el enfoque, y cada iteración se convierte en una oportunidad de mejora. Porque cuando el progreso se define no por promesas, sino por validaciones, todos comienzan a remar en la misma dirección. Este capítulo es, sin duda, uno de los más poderosos del libro. Porque nos recuerda que no se trata de crecer a cualquier precio, sino de aprender con inteligencia. Que lo que construimos importa menos que lo que aprendemos. Y que, en el fondo, una startup no está hecha de líneas de código o rondas de inversión, sino de decisiones bien tomadas a partir de información real. Una vez que una startup ha entrado en una dinámica de aprendizaje validado, ha identificado su producto mínimo viable, ha comenzado a experimentar con hipótesis de negocio y ha definido métricas que realmente importan, aparece un nuevo reto. ¿Cómo escalar sin perder la esencia? ¿Cómo pasar del laboratorio al crecimiento sostenible sin destruir lo aprendido en las fases iniciales? Eric Ries responde a esta inquietud proponiendo una transformación estructural en la manera de concebir el crecimiento. En lugar de crecer por crecer, propone hacerlo con intención, desde una organización que no solo ejecuta, sino que sigue aprendiendo. Porque una startup no deja de ser startup cuando alcanza cierto tamaño o facturación, sino cuando deja de experimentar. Cuando cree que ya lo sabe todo y deja de escuchar. Aquí aparece el concepto de motor de crecimiento, un marco que ayuda a entender cómo una empresa genera tracción real. Ries identifica 3 motores fundamentales que pueden impulsar a una startup, cada uno con sus propias dinámicas, indicadores y riesgos. 1. El motor de crecimiento viral. Este tipo de crecimiento se basa en la interacción entre usuarios. Un ejemplo clásico es una red social o una app de mensajería.
Cada nuevo usuario atrae a más usuarios por el simple hecho de usar el producto. No se necesita inversión constante en marketing porque el crecimiento se propaga solo. Pero para que funcione, que el producto debe ser intrínsecamente viral. Si no lo es, se fuerza la viralidad y eso rara vez funciona. 2. El motor de crecimiento basado en la retención y el valor de vida del cliente. Aquí el crecimiento ocurre cuando los clientes existentes generan ingresos sostenidos durante un largo periodo. Es típico de modelos de suscripción, SaaS o e-commerce con alta recurrencia. La clave está en retener, no solo adquirir. Porque si la empresa pierde clientes al mismo ritmo que los gana, no hay crecimiento real. En este motor, la experiencia del usuario, la atención al cliente y el producto en sí son la mejor forma de escalar. 3. El motor de crecimiento pagado. Este es el más tradicional. Invertir en marketing para atraer nuevos clientes. Su efectividad depende directamente de la relación entre el coste de adquisición y el valor del cliente. Si cuesta menos conseguir un cliente que lo que ese cliente deja en la empresa a lo largo del tiempo, el modelo es escalable. Pero si no hay rentabilidad por cliente, escalar significa acelerar la quiebra. Entender qué motor impulsa tu startup y, sobre todo, en cuál deberías enfocarte, es una decisión estratégica crítica. Porque según cuál elijas, cambiarán tus prioridades, tu cultura interna, tus canales de comunicación y tu estructura operativa. Y si intentas operar todos a la vez sin claridad, lo más probable es que el equipo se disperse y pierda eficiencia. Ries también introduce aquí la idea de lotes pequeños y ciclos cortos, una filosofía operativa que busca eliminar los grandes lanzamientos y reemplazarlos por mejoras incrementales continuas. En lugar de invertir meses en una nueva funcionalidad sin testear, el equipo lanza una microversión, mide el impacto y decide si continuar. Esto no solo acelera el aprendizaje, sino que reduce riesgos y mantiene al equipo ágil, enfocado, atento a las señales del mercado. Además, este enfoque requiere una transformación organizativa profunda. Una startup que quiere escalar de forma inteligente debe convertirse en una organización que aprende, es decir, una estructura que promueve la experimentación en todos sus niveles. No solo en el producto, sino también en los procesos internos, en el modelo comercial, en la atención al cliente. Cada área puede y debe ser una fuente de innovación continua. Para ello, Ries propone 3 condiciones esenciales. Autonomía con propósito. Los equipos deben tener la libertad de tomar decisiones, pero con un marco claro de misión, visión y métricas comunes. Iteración estructurada. No se trata de probar por probar, sino de diseñar experimentos con hipótesis claras, plazos definidos y resultados medibles. Cultura de la transparencia. Los errores no deben esconderse, sino compartirse como fuente de aprendizaje colectivo. El ego se deja fuera, lo que importa es el conocimiento que se genera. En este entorno, los líderes juegan un rol fundamental. No como jefes que controlan, sino como facilitadores del aprendizaje. Su tarea no es exigir resultados inmediatos, sino crear el contexto donde los experimentos sean posibles, los aprendizajes se compartan y los logros se ratifiquen. Un líder lean no lidera por dirección, sino por diseño de sistemas de mejora continua. También se destaca aquí un punto muchas veces olvidado. El crecimiento desordenado puede matar una startup. Es fácil dejarse seducir por la inversión, por los titulares, por los éxitos prematuros. Pero si se escala un modelo que aún no ha sido validado, el crecimiento solo amplifica sus fallas. La mejor forma de crecer es consolidando cada paso, aprendiendo en cada etapa y asegurando que los fundamentos del negocio son sólidos antes de intentar multiplicarnos. En esta etapa del recorrido, el método Lean Startup se revela como algo más que una técnica para emprendedores. Es una filosofía de gestión, una forma distinta de pensar, de construir y de liderar. Ya no se trata solo de sobrevivir a la incertidumbre, sino de convertir esa incertidumbre en una ventaja competitiva.
de crear empresas no solo más rápidas, sino más sabias. Porque en un mundo donde el cambio es constante, la ventaja no la tiene quien más sabe, sino quien más aprende. Y son aquellas organizaciones que integren el aprendizaje como parte de su ADN serán capaces de crecer de forma consistente, sostenible y resiliente. Llegado a este punto, Arrequaz nos ha llevado por un recorrido que ha desafiado muchas de las ideas tradicionales sobre cómo deben hacer y crecer una empresa. Pero lo más poderoso del método Lean Startup no está solo en sus técnicas ni en sus herramientas. Lo más profundo, lo más transformador, es el cambio de mentalidad que propone. Porque lo que realmente está en juego no es solo la supervivencia de una startup, sino el modo en que concebimos la creación, la innovación y el liderazgo en un mundo incierto. La filosofía Lean no es un método cerrado, ni un conjunto de reglas inamovibles. Es una forma de estar en el mundo emprendedor con los ojos abiertos, con humildad y con una disposición constante al aprendizaje. Una manera de pensar que se basa en el respeto por el cliente, en la evidencia más que en la opinión y en la convicción de que cada error contiene un mensaje valioso si sabemos escucharlo. En este capítulo final, Tries nos invita a trascender la aplicación puntual del método. Porque el verdadero impacto del enfoque Lean no se limita al momento en que una startup encuentra su modelo de negocio. Su alcance es mucho mayor. Puede transformar la manera en que organizaciones de cualquier tamaño aprenden, se adaptan y evolucionan. Una gran empresa puede aplicar Lean cuando quiere lanzar una nueva línea de productos, explorar un mercado desconocido o rediseñar procesos internos. Un gobierno puede usar Lean para implementar políticas públicas con un enfoque iterativo, centrado en los ciudadanos y en datos reales. Incluso una escuela, una ONG o un equipo artístico pueden adoptar esta mentalidad para experimentar, medir y mejorar lo que ofrecen. Este pensamiento está basado en un principio temporal: la construcción progresiva de conocimiento útil. En lugar de asumir que tenemos la razón, salimos a buscarla. En lugar de proteger nuestras ideas, las ponemos a prueba. En lugar de evitar el error, lo aceptamos como parte del camino hacia algo mejor. Pero este camino no es cómodo. Implica aceptar que muchas veces no sabemos. Implica sostener la tensión entre avanzar rápido y reflexionar con calma. Implica renunciar al control total y aprender a liderar desde la escucha, desde el diseño de entornos seguros para experimentar, desde la confianza en que el aprendizaje genuino genera los mejores resultados a largo plazo. Eric Ries también lanza aquí una advertencia. El Lean Startup no garantiza el éxito, pero sí maximiza la posibilidad de encontrarlo con menos recursos, con menos desperdicio y con más claridad. No es un escudo contra la incertidumbre, pero sí una brújula para atravesarla con dirección. Y quizás lo más importante, el método no es para emprendedores impacientes, sino para constructores conscientes. Personas dispuestas a dejar de lado el ego, a enamorarse del problema antes que de la solución, a diseñar no desde el escritorio, sino desde el diálogo con el mundo real. Personas que entienden que lo esencial no es lanzar algo brillante, sino construir algo verdadero, útil y capaz de evolucionar. Al final del libro, uno no se queda solo con una lista de buenas prácticas. Se queda con una sensación de responsabilidad. Si ya sabemos que hay una forma mejor de crear empresas, más inteligente, más humana, más ajustada a la realidad, entonces estamos llamados a aplicarla. No solo por eficiencia, sino por ética. Porque cada recurso que desperdiciamos, cada producto que lanzamos sin validar, cada empresa que fracasa por no haber escuchado, es una oportunidad perdida de servir mejor. En este sentido, Lean Startup no es un método para hacer negocios más rápido, sino una invitación a cambiar el modo en que entendemos la innovación misma. A ver las empresas como laboratorios vivos. A los clientes como aliados de diseño. A los errores como maestros. Y al proceso emprendedor como una exploración rigurosa, creativa y profundamente humana. Así, el libro no termina con una fórmula,
sino con una apertura. El método es solo el inicio. Lo que hagas con él, cómo lo adaptes, cómo lo extiendas, cómo lo compartas, es parte del legado que cada creador deja en su forma de trabajar y de transformar el mundo. Porque al final, emprender con Lean no es construir empresas. Es aprender a crear con propósito, con respeto y con claridad. Y en un mundo donde el cambio es la única constante, aprender bien es la ventaja definitiva. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.